Saludos a todos. Bueno, yo creo que ya casi todos me conocen y han rotado conmigo. Los que no me conocen o todavía faltan por rotar, mi nombre es Luis Diego Arguedas. Trabajo en el Hospital San Juan de Dios ya desde hace algunos añillos, como 7. Y pues sobre todo me gusta mucho la parte de patología biliar. Me han asignado este tema de pancreatitis aguda. Voy a tratar de darlo así como muy puntual y rápidamente. Por ahí ya les pasé los artículos al respecto. De hecho, les cuento que ya había grabado la clase y al final me tiró un error PowerPoint, tuve que volver a grabar de nuevo. Entonces, este segundo intento así como más rápido probablemente. Con respecto a las generalidades, con una incidencia de 34 por millón, va a un aumento progresivo, secundario a la epidemia de obesidad que está atravesando sobre todo los países occidentales, lo que conlleva un aumento de pacientes con colelitiasis, coleocolitiasis, hipertrigliceridemia, diabéticos, con una mortalidad que va a depender sobre todo de la captación temprana de los pacientes y la instauración de una terapéutica adecuada desde el inicio. Las secuelas, sobre todo en aquellos casos severos, esas son 40% de prediabéticos y diabéticos, con un 25% de los casos que terminan en insuficiencia pancreática. El 5-10% de los casos van a presentar pues, mayor severidad, principalmente caracterizada por la presencia de necrosis pancreática. 18% de los casos van a ser recurrentes y un 8% de los casos van a terminar en casos crónicos. Con respecto al diagnóstico, normalmente usamos 2 de 3 criterios, ¿verdad? Criterios clínicos, marcadores e imágenes. Normalmente no se requieren imágenes ya que la mayoría de casos son casos leves o clínicamente muy evidentes. La amilasa es un marcador que es sensible, pero realmente tiene una baja especificidad. En casos, por ejemplo, de alcohol e hipertrigliceridemia pueden arrojar valores normales y en algunas condiciones extrapancreáticas como la apendicitis, colecistitis, isquemia o obstrucción intestinal puede elevar sus niveles. La lipasa es más específica, tenemos que tomar también en cuenta la producción extrapancreática, ¿verdad? Realmente casi no la usamos nosotros acá. El ultrasonido nos puede ayudar como un método confirmatorio y sobre todo para ver o ir definiendo algunas causas etiológicas como la litiasis. La tomografía tiene una sensibilidad y una especificidad del 90%, pero se recomienda no hacerlo antes de las 48-72 horas, ¿verdad? Hasta que ya se han establecido claramente los hallazgos de imágenes y sobre todo pues pensar en enviarlas en aquellos pacientes que han tenido una evolución torpe. La resonancia, sobre todo, bueno, es superior, sobre todo cuando queremos hacer diagnóstico de casos de coleocolitiasis con litos muy pequeños y para disrupción del ducto pancreático. Con respecto a la etiología, la gran mayoría de casos va a ser litiasis y alcohol. ¿Verdad? 40-70% de casos coleocolitiasis, 25-35% de casos por alcohol. Pues ya cuando nos consultan o a veces que nos hacen las interconsultas, normalmente son aquellos casos que ya no son tan evidentes, ¿verdad? Pues tener establecido la historia de trauma, sobre todo también de intervencionismo, ¿verdad? Cuando hemos hecho CEPRE, a veces llegan las pancreatitis post-CEPRE, en casos de lesiones malignas o premalignas, causas metabólicas como ya lo hablamos, la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia, las causas genéticas, sobre todo aquellos pacientes con historia familiar, las causas autoinmunes, ¿verdad? Que sí las hemos llegado a ver con alguna frecuencia, hacer una adecuada historia en consumo de medicamentos, algunos casos con procesos infecciosos, no es lo más usual. Y finalmente pues, los casos, como en todas las patologías, los casos idiopáticos que no se llega a una causa etiológica pues bien establecida. Que en muchos de los casos corresponden a anomalías anatómicas, ¿verdad? Como el páncreas divisum, y en otros casos también que se sospeche la disfunción del esfínter de Oddi, ¿verdad? Se puede determinar el rol de algunas mutaciones, como lo decía, y también es importante en el caso de la genética, pues cuando hay alguna asociación de patología pancreática en familiares, ¿verdad? Sospecharla.
siempre les digo que en esto de la etiología, sobre todo pacientes sin factores de riesgo mayores de 40 años, pues siempre sospechar en neoplasias, ¿verdad? Eso es muy importante. Lo siguiente es la clasificación de severidad, ¿verdad? Normalmente para la clasificación usamos la de Atlanta revisada, que clasifica en leve, moderadamente severa y severa, y esto dependiendo de la presencia de complicaciones locales o sistémicas y de la falla orgánica cuando se presenta sobre todo más o menos de 48 horas. O sea que si es persistente o no en 48 horas. También se usan escalas para ver severidad como la de el Apache, la BISAP, el score del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que nos ayudan en ese sentido. Nada más recordar que tal vez no nos ayuda mucho en lo que es definir o no están válidas para definir sobre todo estancia hospitalaria y la necesidad de unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? En términos generales, yo creo que en esto de severidad lo que sí tenemos que tener claro es que a pesar de que hay múltiples métodos validados, la patología es una patología dinámica, ¿verdad? Y lo que tenemos que estar siempre es en una búsqueda continua de datos de falla orgánica que nos hagan sospechar en un deterioro clínico y aumento de la severidad de la patología. Básicamente, digamos, la falla orgánica en la clasificación de Atlanta revisada se va a definir como un puntaje más de 2 puntos, ¿verdad? Y como les decía, puede ser una falla orgánica transitoria o persistente cuando es mayor de 48 horas y puede ser única o múltiple, ¿verdad? Pues yo creo que esta parte pues la tenemos bastante clara. Hablando un poquito de terapéutica, me voy a centrar básicamente en la fluidoterapia, la instauración de la nutrición, la necesidad o no de terapéutica endoscópica, la profilaxis infecciosa o ya sea terapéutica, ¿verdad? Y el manejo de complicaciones propiamente locales de la patología. Entonces, desde que salió este estudio en el 98, en donde se determinó que la presencia de hemoconcentración pues aumentaba también la posibilidad de necrosis en pancreática, quedó claro de que todo paciente con pancreatitis aguda pues tenía que, como uno de los pilares de tratamiento, tenía que instaurársele una fluidoterapia adecuada. Tal vez el tema de discusión no es este, ¿verdad? Yo creo que el tema de discusión es si esta fluidoterapia debía ser agresiva o no tan agresiva. Entonces los estudios y por qué. Bueno, finalmente yo creo esta lámina la tomé de este estudio publicado en el 2022 en el New England, que es el Waterfall, ¿verdad? En donde se tiene ya determinado que la activación de las enzimas proteolíticas a nivel intrapancreático va a desencadenar toda una cascada de inflamación local mediada por la activación de leucocitos y la liberación de citoquinas y aumento del estrés oxidativo a nivel de la glándula y posteriormente pues una afectación más sistémico, sobre todo a nivel de la microcirculación, que va a llevar a un incremento de la permeabilidad capilar con una acumulación de líquido extravascular, ¿verdad? Y que sería básicamente una redistribución y también asociado pues a pérdidas gastrointestinales. Los pacientes probablemente que van a estar vomitando y que van a estar perdiendo importante cantidad, que no solo no van a poder ingerir líquidos, sino que van a estar perdiendo por vómitos también cantidades importantes de volumen. Esto va a llevar a un shock distributivo e hipovolémico, ¿verdad? Y posteriormente una falla orgánica o multiorgánica. Entonces, teniendo claro esto, es que se debe desarrollar pues una fluidoterapia adecuada. Sin embargo, esta fluidoterapia pues tiene que ir de la mano de metas bien establecidas, tanto metas clínicas, ¿verdad? Que ahí podemos hacer uso, por ejemplo, de la presión arterial, del gasto urinario, de algunos marcadores como el lactato, como el nitrógeno ureico, como el hematocrito y monitoreos de este paciente que se dan pues sobre todo en las unidades
de cuidados intensivos y eso. Lo que viene ahí básicamente son todas aquellas manifestaciones de la acumulación o de la sobrecarga de volumen de estos pacientes, en aquellos casos donde se nos pasa la mano con la fluidoterapia. En ese estudio Waterfall realmente se usó lactato de Ringer, pero de momento no hay estudios que, bueno, ya lo vamos a ver, que validen que se tenga que usar necesariamente lactato de Ringer. Yo creo que nosotros en términos generales usamos mucho también solución fisiológica todavía, ¿verdad? Y lo importante es siempre estar haciendo una reevaluación del paciente. Yo creo que aquí es al final lo que determina lo de la fluidoterapia, ¿verdad? Sin evitar la sobrecarga, pero si nos quedamos cortos, también hacer ajuste de tratamiento y también determinar eventualmente la necesidad temprana de uso de vasoactivos. Como les decía, yo creo que estaba bien establecido la necesidad de instaurar una fluidoterapia, pero se empezaron a desarrollar estudios para ver si esa fluidoterapia tenía que ser, qué tan agresiva tenía que ser, ¿verdad? Varios de esos estudios fueron, o muchos eran estudios realmente retrospectivos, con poco paciente, en donde se empezó a determinar que en la mayoría de los casos, en donde una fluidoterapia muy agresiva, pues se asociaba a mayor mortalidad. Y ya para el 2022, como les indicaba, en el New England se publicó ese estudio del Waterfall que se desarrolló en 18 centros con 248 pacientes, en donde se dieron esos pacientes en dos ramas. Uno que se les dio reanimación agresiva con líquidos, otro una reanimación moderada. Ya después pueden revisar, básicamente en la agresiva se les dio un bolo de 20 mililitros por kilogramo, seguido de, como lo puse ahí, 3 mililitros por kilo por hora. Y en la moderada se usó un bolo de la mitad, de 10 mililitros por kilo, pero solo en aquellos casos de pacientes que presentaban datos de hipovolemia, ¿verdad? Se estuvieron reevaluando esos pacientes a las 12, 24, 48, 72 horas. Y la finalidad del estudio era no solamente ver el desarrollo de pancreatitis moderadamente grave o grave en ambos grupos, sino también la presencia de sobrecarga de líquidos. Al final la conclusión es que a pesar de una reanimación agresiva, con líquidos no se disminuía la incidencia de pancreatitis severas y lo que sí se aumentaba pues era las complicaciones por sobrecarga de líquidos. Entonces ya queda claro que no es la fluidoterapia agresiva la que nos va a ayudar en esos pacientes y más bien nos puede aumentar el número de complicaciones. De hecho el estudio se detuvo por las diferencias, ¿verdad? Que no se asoció pues a mejoría ni en falla orgánica ni en necrosis, ¿verdad? Y más bien hasta aumentó parámetros como la estancia hospitalaria en estos pacientes. Entonces al final, eso yo sé que ahí lo puse, que lo tomé el DDW del 2022. Lo que uno tiene que llevarse es que pues las terapias con volumen deben ser moderadas, son más seguras, disminuyen los síntomas, la estancia hospitalaria, evitan todas las complicaciones por sobrecarga de volumen, pero que se tienen que estar evaluando constantemente en el desarrollo de la enfermedad de cada paciente. O sea, que finalmente yo creo que termina en que se debe individualizar. Como les decía, tal vez los estudios arrojan a que pareciera ser mejor la utilización del lactato de Ringer, ¿verdad? Pero todavía esto no, pues no se da como una recomendación, así como puntual. Me asumo que eventualmente nos van a decir que utilicemos solo lactato de Ringer, o es una de las posibilidades. Con respecto a la nutrición, yo creo que ya está bien establecido que lo más importante en estos pacientes es la instauración lo más temprano posible de una dieta y de una dieta normal, dieta sólida, ¿verdad? Ya que disminuye al final las complicaciones, como la tasa de infecciones y la muerte. Entonces, al menos este estudio Pitón lo que trató de corroborar era o trató de comparar fue la alimentación nasoenteral temprana con una alimentación enteral tardía. No hubo diferencias, ¿verdad? Entonces, en términos generales, todos los estudios van a ir arrojando como lo mismo. O sea, yo creo que aquí el mensaje es, no es necesario iniciar con líquidos, se puede iniciar de una vez con dieta sólida. Eso sí, uno debería tratar de que sea baja en grasas y en residuos, por ejemplo, como granos enteros, pastas, cereales, vegetales crudos, frijoles, frutos secos,
¿verdad? Tratar de que esta nutrición temprana se dé en menos de 72 horas, o sea, se dé lo más temprano posible. De hecho, se les puede hacer un intento de dieta oral a todos los pacientes sin importar la severidad en las primeras 24 horas de que se presentó, ¿verdad? De hecho, se estableció en uno de esos estudios que el egreso con dieta líquida es un factor de riesgo para una readmisión temprana de estos pacientes. Y no hay diferencia entre empezar esta dieta con sonda nasogástrica o oral, normal, ¿verdad? Lo que sí es que antes de empezar una dieta parenteral en aquellos pacientes que presentan alguna contraindicación para la vía oral que una intolerancia a la misma, digamos, se les puede poner una zona nasogástrica o nasoyeyunal. Y no hay una fórmula óptima para cuando se utiliza sondas nasogástricas o nasoyeyunales, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, una nutrición temprana se asocia a menor número de necrosis, infección y de falla orgánica. Entonces yo creo que eso al final es un tema que está como ya bien establecido. Lo otro que si está establecido es que, bueno, y no solo tiene esos efectos que les dije, ¿verdad? Sino que tiene efectos en no iniciar una dieta enteral temprana, se asocia a una pérdida más rápida de la microbiota normal, a un incremento de la permeabilidad intestinal y a una disminución de la actividad del sistema parasimpático y de vago y su rol contrarregulador inflamatorio. Entonces, bueno, ahí tiene múltiples efectos ahí que parece que se van esclareciendo. Pues sí, hay que estar vigilando aquellos pacientes que presentan intolerancia gástrico o que tienen contraindicaciones absolutas para la nutrición enteral, y entonces en esos casos pues se va a tener que iniciar una terapia parenteral con esos aportes. Ya pasando al tema propiamente de la intervención endoscópica o la CEPRE, en los casos leves pues no tiene indicación, ¿verdad? Ya se ha visto que es mayor el riesgo finalmente que el beneficio. Hacemos CEPRE temprana, sobre todo en aquellos pacientes que asocian colangitis, que es lo que ya está bien establecido, o sea, ahí temprana hablamos de menos de 24 horas. Sin embargo, ya hay múltiples estudios que han determinado que la CEPRE, sobre todo evidentemente en los casos de pancreatitis biliar, que son la gran mayoría, entre el día 3 o 9, pues tiene una reducción de mortalidad. Entonces eso es lo que realmente nosotros hacemos, ¿verdad? Al menos en el San Juan tratamos de pacientes con colangitis, llevarlos de manera, les damos prioridad, ¿verdad? Para tratar de hacerlo lo antes posible, aunque tengan pancreatitis. Y en aquellos que tienen pancreatitis pero no asocian colangitis, pues sí, también las hacemos, ¿verdad? Pero ya no corremos tantísimo, ¿verdad? Las dejamos, de hecho, a un periodo más o menos similar al que está descrito en este estudio NIS, que fue un estudio que se realizó por 10 años, o bueno, en ese periodo de tiempo al menos, con un gran número de pacientes. Con respecto a la infección, es otro tema que yo creo que también ya está como muy bien establecido, ¿verdad? Yo creo que desde ya hace muchos años tenemos muy claro que no tenemos que dar profilaxis con antibióticos a los pacientes que ingresan con pancreatitis, ¿verdad? Creo que todavía lo vemos. Todavía vemos nosotros sobre todo que nos llegan pacientes a CEPRE por pancreatitis biliares y que les hacemos la CEPRE de manera temprana o en la primera semana, que cuando llegan son pacientes que ya vienen con terapias de antibióticas de varios días, ¿verdad? Entonces todavía se sigue viendo que hay personas que dejan profilaxis para este tipo de pacientes, y lo que se ha visto es que hacen selección de la microbiota y aumentan el riesgo de resistencias. También ya hay estudios como el Propratria que ya tienen establecidos que el uso de probióticos por sonda nasogástrica realmente lo que aumenta es la mortalidad en pancreatitis severa. Entonces tampoco está pues aprobado que usemos probióticos, ¿verdad? Que eso es a veces otra de las dudas. Tienen que ser terapias antibióticas guiadas cuando ya tenemos un foco establecido o tenemos certeza de que el paciente tiene una sobreinfección de su pancreatitis inicial, y saber que pues la selección de antibióticos siempre tiene que ir dirigida a la penetrancia de tejido, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están las opciones que normalmente utilizamos, pero creo que en este tema de infecciones lo tenemos todos pues bastante claro, ¿verdad? ¿Cuándo es que la sospechamos? Pues normalmente son esos pacientes que vienen bien y después de una semana empiezan como a deteriorar.
Los biomarcadores generalmente tienen muy baja sensibilidad, ¿verdad? Y aquí es donde los estudios de imágenes como la tomografía pues nos pueden ayudar, ¿verdad? Y en términos generales, pues hacemos la recomendación de intervención o de hacer ya pasar a a un punto más agresivo, por decirlo de alguna forma, solo cuando estamos seguros de que ha habido una falla terapéutica. De hecho, ya hay, al menos esta revisión, ya señalaba pues en ese momento que aquellos pacientes que estaban estables con el uso de antibióticos hasta 30 días después de su ingreso hospitalario, pues que se debía de posponer la necrosectomía, ¿verdad? Entonces, si el paciente queda bien, mejor no se toca. Pero yo creo que eso también lo tenemos bastante claro, ¿verdad? Paciente que uno le abre la panza, ya está listo. Entonces, de hecho, ahora con los estudios más actuales y las intervenciones endoscópicas, ya el manejo quirúrgico de estos pacientes con necrosis pancreáticas, pues ya pasó como al último eslabón, digamos, de la cadena de tratamiento. En las complicaciones locales, recordar que, bueno, están las colecciones de líquido, ¿verdad? Que pueden ser peripancreáticas o el pseudoquiste. En general, el tratamiento endoscópico superior con un menor riesgo de complicaciones. Normalmente, pues no tocamos nada menos que moleste, ¿verdad? O a menos que creamos que tiene datos de sobreinfección. Normalmente tienen resolución espontánea, a menos que tengan un tamaño pues mayor a 5 centímetros. Entonces, normalmente en esos casos puede ser que se tenga que valorar el manejo y que sería un manejo endoscópico. En los casos de colecciones necróticas, ya sean encapsuladas o no, pues siempre que ya hayamos establecido que hay una falla terapéutica, entonces pues tenemos que intervenir, ¿verdad? Está el Step Up Approach, que es pues ir pues siendo cada vez de lo menos agresivo a lo más agresivo, ¿verdad? Yo creo que aquí de hecho yo creo que debemos de preferir siempre es el drenaje endoscópico, ¿verdad? Porque el drenaje percutáneo pues no es nada agradable, pero lo que sí queda claro es que la intervención quirúrgica sí debe ser como la última opción, ¿verdad? Y que esta intervención es siempre, como les decía, pues debe de posponerse lo máximo posible. Drenaje endoscópico es lo que estamos haciendo, bueno, yo no, el doctor Vargas es lo que hace, lo que está haciendo ahora. Espero que ahorita muchos de ustedes lo hagan de manera ya más rutinaria, ¿verdad? Yo creo que ya hay estudios de sobra en donde no solo pues es un procedimiento que disminuye el número de complicaciones, la presencia de falla orgánica, mortalidad, presencia de fístulas pancreáticas en general, ¿verdad? Sino que es menos costoso, ¿verdad? Mejor para el paciente, disminuye la estancia hospitalaria, etcétera. Yo creo que esto ya tampoco hay dudas de que es el manejo, una vez que decidimos intervenir a un paciente, pues ese debería ser el manejo, ¿verdad? Yo casi no un paciente que le abre uno la panza, pues termina bien, ¿verdad? Y con hospitalizaciones menos de 1 o 2 meses en los centros ahí en donde estamos. Esta terapia endoscópica, pues normalmente se hace con LAMS que están disponibles en varios centros. En nuestro centro, pues es el doctor Vargas el que más hace este tipo de drenajes y espero que próximamente muchos de ustedes los aprendan a hacer y que los hagan ahí en sus centros. Evidentemente los LAMS son los que nos permiten un mayor lumen y por ende pues mayor drenaje de tejido. Cuando tenemos que entrar a hacer las necrosectomías, pues nos permite entrar con mayor facilidad con el endoscopio hasta el lugar de la necrosis y debridar todo ese tejido, ¿verdad? Se retiran normalmente posterior a las 4 semanas. Normalmente se ponen LAMS con los pigtail pues para que no migren, ¿verdad? Eso lo hacen como muy de rutina. Y en los quistes se puede usar los pigtail que se dejan ahí aproximadamente unas 6 semanas para que drenen. Igual que en la disrupción del ducto pancreático, que se pueden poner pigtails y dejarla ahí de manera indeterminada, ¿verdad? Estas disrupciones se dan aproximadamente un 20-40% postpancreatitis necrotizante y pues aquí se pueden evaluar con resonancia también. Más o menos eso es como el resumen de la clase de pancreatitis. Yo creo que al final aquí la idea es pues tratar de establecer una causa porque eso eventualmente nos va a llevar a un menor número de recurrencia, establecer la severidad y sobre todo
estar siempre haciendo un monitoreo de este paciente para ver si deteriora o no los parámetros clínicos de laboratorio para saber si hay que ajustar su terapia. O sea, es un parámetro dinámico que se tiene que estar valorando ahí durante el día, ¿verdad? El día a día del paciente para evitar que aumente su severidad. La fluidoterapia, una fluidoterapia que ya no es como nos decían antes, que tenía que ser agresiva, ahora son fluidoterapias moderadas y se tiene también que ajustar dependiendo de parámetros medibles. Lo otro es no dar una nutrición temprana a todos los pacientes, no dar profilaxis antibiótica, que eso ya lo sabíamos. Se pueden intervenir de manera temprana con CEPRES, solo aquellos casos de pancreatitis biliar que se asocian con angitis, pero que eventualmente podemos hacer todos los casos, aprovechar el entrenamiento y de una vez dejar esos pacientes resueltos, ¿verdad? Y en caso de complicaciones y mala respuesta a tratamientos o en caso de necrosis que tengamos que hacer intervenciones, siempre preferir, y yo diría básicamente preferir siempre la vía endoscópica, ¿verdad? Yo creo que ya eso no hay mucha duda y no someter a pacientes o en la medida de lo posible a terapias quirúrgicas. Yo creo que eso es como lo más importante. Espero no haberme ahí como muy enredado porque como ya había grabado esta clase la hice como un poquillo rápida.